Estimados asistentes, tengan buen día. Bienvenidos al programa de inclusión registral SUNARTE Capacita. SUNARTE Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNARTE, sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral, e impartido por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, SUNARTE Capacita desarrollará el tema denominado Observaciones frecuentes en la renovación de las directivas comunales y alcances de la Ley 3982 y estará a cargo de la doctora Vicky Hurtado Ruiz, que actualmente se desempeña como asistente registral de la zona registral número 5C de Trujillo, a quien en breves momentos le daremos el pase para el desarrollo del tema. Buenos días. Gracias, Lucía. En primer lugar, agradecerles por su audición, esperando que esta capacitación les sirva sobre todo para los operadores del derecho, para el desempeño en su trajinar como abogados, como estudiantes. En esta oportunidad, el tema que desarrollaremos está referido a las observaciones frecuentes que suelen darse en el día a día al momento de calificar los actos como renovación de las juntas directivas comunales. Y en esta oportunidad, como los alcances de la ley 3982. Es importante definir, en primer lugar, las comunidades campesinas, ver sobre qué base legal se circunscriben estas. Y bueno, en ese sentido, la Constitución Política del año 93, en el artículo 89, ya la define, resaltando entre la definición, la existencia legal y la personería jurídica que éstas tienen. Por otro lado, también la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, en su artículo 2, también define a las comunidades campesinas como organizaciones de interés público, resaltando también la existencia legal y la personería jurídica. En efecto, se puede analizar rápidamente que la ley data del año 1987 y la Constitución es del año 93. Entonces, llegamos a establecer que no hay una concordancia entre ambas. Por eso es que suelen plantearse las inconstitucionalidades al respecto. De hecho, no es fácil la actualización. Esta ley es una ley nacional. Hay un grupo de elementos que hacen que las comunidades sean parecidas, pero hay otros que hacen que no lo sean, que sean diferentes. Creo yo que debería haber una tipología regional, ¿no?, que las agrupe con similares características. El fondo de los recursos de estas comunidades en realidad hacen que estas comunidades sean ricas, aunque la mayoría suelen verlo de diferente panorama, no lo saben. Y digamos, la razón por la que estas comunidades no suelen tener un crecimiento esperado es porque hay dificultad en la gestión, ¿no? Lo que hace que las comunidades aparentemente se vean como pobres. Sin embargo, hay que resaltar que hay comunidades campesinas que aprovechan sus recursos al máximo y otras que no, porque, bueno, lamentablemente existen las disputas internas que no conllevan a este crecimiento esperado.
En esta diapositiva podemos observar la legislación que tiene que ver con las comunidades campesinas. En primer orden tenemos la Constitución Política ya mencionada, la ley específica, la Ley General de Comunidades Campesinas, el Decreto Supremo 08 que regula el reglamento. Tenemos una directiva, la directiva número 10, y esta la he resaltado porque es aquella que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades. Esta es una directiva de naturaleza especial, ¿no? Por lo tanto, en algunos casos, o casi siempre, prima sobre el registro de inscripciones del registro de personas jurídicas. La finalidad de la superintendencia al emitir esta directiva es brindar o dar la uniformidad a los criterios al momento de la calificación registral, para que pueda ejercerse una función registral que facilite y viabilice la inscripción de todos los actos en el registro de personas jurídicas y en el registro de predios, según sea el caso. También he mencionado acá la ley 30982, que es una ley que modifica un artículo de la ley general, y ese está referido a la cuota femenina, que ahora deben tomarse en cuenta y que en muchos casos son materia de tachas. Asimismo, también he mencionado las leyes en adelante, 26845, la 2011 del Código Civil, el artículo 32, que son aquellas normas que el registrador tiene que tenerlas en cuenta para poder calificar la validez de los actos y obviamente que culminan en la inscripción correspondiente. El numeral 5.2 de la directiva 10, vamos a centrarnos en la directiva 10 porque es aquella que los registradores toman en cuenta para la calificación de todos los actos que tienen que ver con las comunidades campesinas. Los actos que están regulados en el numeral 5.2 son los que se muestran aquí en la pantalla. Entre ellos está el nombramiento de los integrantes de la directiva comunal y de los demás representantes, apoderados, su remoción, vacancia, renuncia, otorgamiento de poderes, la modificación, revocación, sustitución, delegación y resunción de estos. Lo he resaltado porque esta es materia de la ponencia del día de hoy. Y entre otros actos que pueden ver y que constan en el numeral 5.2 de la directiva 10. Es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos que se requieren para renovar una directiva comunal. Muchas veces las observaciones precisamente radican porque no se toman en cuenta los requisitos, la formalidad que deben tener, y es por ello que terminan en una calificación negativa, en algunos casos observadas, en algunos casos tachadas. Siendo los requisitos los regulados en el numeral 541, tenemos a las copias certificadas del acta de asamblea, tanto para la elección del comité electoral como para la elección del consejo directivo. La ley de comunidades, el reglamento y la directiva regulan que el proceso de elecciones va a estar a cargo siempre de un comité electoral. Es por ello que para la renovación tiene que haber estas dos copias certificadas de estas dos actas, tanto del comité electoral como de la elección del consejo directivo. Estas copias certificadas, la norma también regula que pueden ser certificadas por un fedatario de la oficina registral, por un notario, también por un juez de paz, cuando realmente en el centro poblado no haya un notario, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta aquí que estas directivas comunales, de acuerdo a la ley general, al reglamento y a la directiva, tienen una vigencia de 2 años. Y también se encuentra regulado que esta renovación
debe iniciarse entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre o cada 2 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si realmente suceden hechos como, por ejemplo, recordemos con el COVID, o hechos ajenos, casos fortuitos, una lluvia, ¿no? Que no permite efectuar esta convocatoria dentro de estos plazos establecidos? O por último, pues se les fue el tiempo y no pudieron convocarla. Ante esa situación, eh, el numeral 591 establece, en concordancia con el artículo 80 del reglamento, establece que para estos casos puede presentar, en la constancia de convocatoria, se debería consignar las razones de la imposibilidad por la que no se pudo convocar. Con esto estarían subsanando, digamos, la omisión o la falta de haber convocado dentro de los plazos que establece el reglamento. Hay que tener en cuenta que estas constancias de convocatoria y las constancias de quórum de cada asamblea deben presentarse en original y con firma certificada. En este caso, ¿qué quiere decir? Que presentamos un acta para elegir la asamblea del comité electoral. Estas deben estar con sus respectivas constancias de convocatoria y su constancia de quórum. De igual forma, la copia certificada de la elección del consejo directivo también debe estar con su respectiva constancia de convocatoria y quórum, y teniendo en cuenta los requisitos ya mencionados. ¿Qué sucede si al momento de la calificación, ¿no?, registral, se advierte que no se ha consignado el número del libro? Porque parte de la calificación, que ya la vamos a ver adelante, tendríamos que observarlo. Sin embargo, la norma también prevé que cuando se da ese supuesto, se debe presentar una constancia suscrita por el responsable de llevar los libros de la comunidad campesina, en la que se precise el dato omitido, según sea el caso. Es por eso que le he consignado como un requisito en la renovación, siempre y cuando se haya advertido dicha omisión. Es importante también tener en cuenta cuáles son los requisitos mínimos que deben constar en las constancias de convocatoria y en las constancias de quórum, siendo que para la constancia de convocatoria, la convocatoria se debe mencionar de manera expresa en la constancia que esta convocatoria, valga la redundancia, se ha realizado en la forma prevista en el estatuto. Asimismo, también se debe señalar que los integrantes de la comunidad campesina han tomado conocimiento de esta. Y un tema también importante es mencionar la agenda a tratar. Del mismo modo, la constancia de quórum tiene también requisitos mínimos. Y estos requisitos mínimos son los siguientes. El número de comuneros calificados debe precisarse. Y debe precisarse la fecha inclusive de la asamblea. Asimismo, también debe precisarse, no se puede omitir los datos relativos a la certificación de apertura de libre padrón de comuneros. Y, por último, indicar el nombre de los comuneros a cada sesión, asistentes a cada sesión. No es necesario que estén las firmas en las constancias. Tan solamente mencionar los nombres es suficiente. ¿Qué sucede cuando no se efectúa la renovación
de los consejos directivos, ¿no? En su oportunidad. La norma prevé también que se pueden regularizar mediante una asamblea de reconocimiento. Este acto está regulado también en la directiva y en el numeral 5.15 establecen los requisitos, siendo que debe presentar una copia certificada del acta de asamblea de reconocimiento. Y aquí vale resaltar, este reconocimiento o mediante esta asamblea de reconocimiento se pueden reconocer uno o más periodos eleccionarios, pero vencidos. De igual forma, esta copia certificada también tiene que estar certificada, bien sea por el fedatario, ¿no? Notario o juez de paz, según sea el caso. Aquí hay surge una discrepancia entre este requisito con el reglamento de personas jurídicas, en donde señala que para el caso de reconocimiento se reconocería cuando se trata de 2 o más periodos eleccionarios. Pero siendo que esta es una norma especial, prima por lo tanto este supuesto. Si es que queremos reconocer solo un periodo, podemos aplicar esta asamblea de reconocimiento. Es importante precisar que para este caso si son 2 o más periodos, no se requiere que presenten las copias certificadas de las actas que se realizaron con anterioridad, o sea, las que no se registraron, no se requiere. Pero sí es importante que en esta acta conste el acuerdo de reconocimiento de las elecciones anteriores, indicando el órgano o integrante que convoca, la indicación de todos los órganos de gobierno elegidos, el periodo y la fecha de la asamblea para el que fueron elegidos. Es decir, en el acta se precisa que estamos reconociendo los periodos, por ejemplo, 2002 al 2004, 2005 al 2006, se me ocurre como ejemplo. Y en cada periodo se debe mencionar las juntas directivas que se eligieron en esa oportunidad, pero que obviamente no fueron registradas. Esto también va a permitir que el registrador pueda calificar la no reelección inmediata, que también es un punto que se tiene que tomar en cuenta al momento de calificar, por cuanto la ley de comunidades, el reglamento y las directivas establecen que no puede haber una reelección inmediata, una segunda reelección inmediata. Bueno, aquí también vale precisar que en la asamblea de reconocimiento hay una variante en cuanto a la constancia de convocatoria. Mientras que en la asamblea, en la que se renueva, en la constancia de la asamblea que se renueva en la junta directiva, esta es suscrita por el presidente del comité electoral o el presidente último que consta inscrito. Aquí en la asamblea de reconocimiento, la constancia de convocatoria es suscrita por el último presidente electo no inscrito, pero que siempre y cuando esté dentro de la vigencia de su periodo. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que hay 2 o 3 juntas directivas que no se inscribieron o no se inscribieron en los registros públicos. Y tenemos en la actualidad un presidente también inscrito con su periodo vigente. Este presidente último no inscrito es aquel que podría convocar para regularizar esas juntas directivas que no se inscribieron en su oportunidad, mediante la asamblea de reconocimiento. Para este caso también es importante que se presente la constancia de quórum de cada asamblea.
La directiva también prevé las reglas de calificación, y en este caso, las reglas de calificación referidas a las actas. En este caso, el registrador califica en primer orden la compatibilidad o correlación que puede haber entre los libros. Si bien lo he colocado de manera ¿no? Expresa aquí en esta diapositiva, la intención es para que puedan tomarla en cuenta, porque realmente esta es una de las observaciones frecuentes que se dan al momento de calificar tanto las renovaciones de las juntas directivas como también los reconocimientos de las juntas que no se inscribieron en su oportunidad. Entonces, aquí en primer término, el registrador, ¿cómo califica la compatibilidad? Comparando, ¿no? El título que ustedes presentan, ¿no? Los datos que constan en la certificación, se compara versus el libro que se sentó en el acuerdo que dio mérito a la última inscripción. Esto de conformidad con el numeral 514.1. ¿Qué datos específicamente se verifica? La fecha de sesión, el número del libro y los datos de la certificación. Y si no consta el número del libro, también en este caso, ¿qué hacemos? El encargado o responsable de los libros debe presentar una constancia en la que señale el número del libro omitido, que también lo hemos mencionado en la diapositiva anterior. Otro punto que también el registrador tiene en cuenta al momento de efectuar la calificación es que los actos o acuerdos contenidos en actas que consten en hojas simples se inscribirán siempre que hayan sido adheridos o transcritos al libro de actas. Y esto se puede verificar cuando se presenta la copia del acta certificada. Suele que en algunos casos que los usuarios presentan una copia simple, ¿no? De la redacción de estos acuerdos. En estos casos, el registrador va a precisar que no es el documento idóneo para tal calificación. Ahora, hay otro punto que también surge como interrogante, que está referida a cuando la certificación del libro es posterior a la realización de la primera asamblea. En este caso, si se diera este supuesto, esto no sería materia de observación. Por lo tanto, la inscripción sería válida, aún habiéndose verificado esta discrepancia. En cuanto a la asamblea de reconocimiento, aquí la norma sí señala de manera expresa que hay un plazo de 48 horas para poder calificar. ¿Y qué sucede si la comunidad campesina vamos y verificamos el título archivado y verificamos que no hay estatutos? ¿Podríamos continuar con la calificación o tendríamos que suspender o tendríamos que observarlo o tacharlo? En este caso, la norma también prevé que la falta de estatutos no es impedimento para continuar con la calificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hay estatutos, estos lineamientos se encuentran en la Ley General de Comunidades y en el reglamento que regula esta ley. ¿Por qué les decía que en el acta de asamblea de reconocimiento deben señalarse, si son 2 o 3, o sea, el número de periodos que sea, debe señalarse las juntas directivas que fueron elegidas en su oportunidad? Porque hay una prohibición de la reelección. Hay una prohibición de la reelección, de la segunda reelección. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, hay una junta directiva que ha sido elegida, digamos, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del año 2024, un mes antes de haber culminado su periodo, de repente se produce la renuncia de uno de los miembros o también la remoción.
En ese caso, se nombra al nuevo directivo, pero este nombramiento no sería por 2 años, sino sería hasta completar el periodo de la junta de la cual el miembro ha sido removido o ha sido excluido, ¿no? Entonces, aún estando un mes, en el caso hipotético, si estuviera un mes o una semana, sí se tendría en cuenta para el tema de la reelección en un periodo siguiente. Hay algunos que tienen dudas en el sentido de que, ¿qué pasa si al momento de convocar a una asamblea solo se presenta una lista, ¿no? En ese caso, el reglamento y la directiva también prevé que no será materia de observación la participación de una sola lista. Este acto o los actos que he considerado como renuncia, remoción o vacancia, ¿no? Tienen que ver mucho para que haya la renovación en estos casos o que tienen que ver con la elección de los nuevos miembros, por eso lo he considerado en esta diapositiva. Y bueno, hay que tener en cuenta las reglas también para calificar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se produce la renuncia o la remoción o la vacancia de uno de los miembros de la junta directiva vigente? En este caso, se convoca una asamblea y estos son elegidos, el reemplazante, ¿no? Del miembro que ha renunciado o que ha sido removido, se eligen en una asamblea solamente por aclamación. No tienen que pasar el proceso de elegir a un comité electoral para que se pueda elegir al miembro que va a reemplazar al saliente, ¿no? De igual forma, para estos casos, tanto para la renuncia, remoción o vacancia, es importante que se presente la copia certificada del acta, teniendo en cuenta que esta acta debe ser certificada nuevamente bien por el fedatario, bien por el notario, ¿no? O por el juez de paz en los casos en que no haya un notario en el centro poblado en la cual se lleve a cabo esta renuncia. Hay que precisar que para el caso de renuncia, también la norma prevé que se puede presentar la carta original de la renuncia con la constancia de la recepción por la comunidad campesina. Esto reemplazaría al acta, a la copia certificada del acta. O sea, si se produce una renuncia, solo para el caso de la renuncia, basta con presentar al registro la carta original de la renuncia con la constancia, el sello de recibido por la comunidad para que se pueda para que se pueda calificar esta renuncia y obviamente inscribirla. Dicho estos conceptos o estas reglas para calificación, vamos a analizar algunas observaciones y tachas que suelen presentarse cuando se califican estos actos que hemos mencionado. En este caso tenemos que se verifica el acta de una asamblea general de fecha 4 de enero, que la directiva comunal elegida ejercerán funciones a partir del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2026. Como verán aquí, el acta de asamblea tiene fecha 4 de enero. O sea, se ha llevado a cabo la asamblea el 4 de enero. Sin embargo, el acuerdo es que las funciones de la Junta serían a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. O sea, 3 días antes. En este caso, hay que tener en cuenta lo que establece el numeral 513, en la cual señala que el periodo de funciones iniciará el día de la elección. En este caso, el día de la elección es el 4 de enero. Y en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de elección. Por lo tanto, esta observación, ¿no? Esa observación
o digamos, lo manifestado en este caso sería en materia de observación. Ahora, cabría la posibilidad de que haya un error material, de que la directiva, el acta, la asamblea se llevó a cabo el 4 de enero y la junta directiva erróneamente se consignó que va a ejercer funciones a partir del 1 cuando lo correcto debió haber sido 4 de enero. Entonces, cabe la posibilidad, entonces, de que se haya producido un error material. Y cuando estamos ante este error material, la norma prevé una reapertura, ¿no? Una reapertura, o también prevé una nueva asamblea aclaratoria. Entonces, si vamos a optar por la reapertura, es importante que en el título se presente el acta primigenia en donde se produjo el error y la reapertura, y una acta de reapertura en la que se aclare este error, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se presenta o se da esta situación? Cuando se ha reabierto para consignar el dato erróneo, ¿no? Aquí en este caso se requiere que firmen todos los asistentes que firmaron en la primera acta. No. En este caso la norma prevé que cuando se trata de reapertura, basta que suscriba el que presidió la asamblea y quien actuó como secretario, ¿no? Ahora, si se opta por una nueva asamblea aclaratoria, ¿no? Si se opta por llevar a cabo una nueva asamblea en la cual se aclare el error que se advirtió, debe presentar sus constancias de convocatoria y coro, ¿no? Y ustedes dirán, mejor, más fácil es la reapertura, mejor opto por la reapertura que llevar a cabo una nueva asamblea aclaratoria, porque en la reapertura solamente van a firmar o van a suscribir el presidente que presidió la asamblea y el secretario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se tratan de actos de disposición o gravamen sobre un territorio comunal, no se puede optar por la reapertura, sino por una asamblea aclaratoria, y ahí sí es necesario que suscriban el acta las mismas personas que suscribieron el acta reabierta. Entonces, aquí radica la diferencia, ¿no? Ahora, un punto que me había olvidado de comentarles es que para cuando se reapertura el acta hay que tener en cuenta que se puede reaperturar siempre y cuando no contengan acuerdos inscritos, ¿no? Entonces, solo en ese supuesto se puede reaperturar. Si lamentablemente ya se inscribieron algunos acuerdos, ya no daría mérito a la inscripción de la reapertura. Tenemos un segundo caso, y señala, y más o menos de esta forma lo ha manifestado el registrador. De la constancia de quórum y convocatoria se advierte que el juez de paz omitió certificar la firma de Percy Laureano, ¿no? Dice, el juez omitió certificar la firma y solo legalizó la constancia de quórum. Asimismo, se hace ver que los nombres de los comuneros asistentes deben estar en el interior de la constancia de quórum y no como se presentó de forma independiente. Por otro lado, señala de los datos de la certificación del libro padrón se tiene que no se indicó el registro cronológico de certificación, y concluye que a efectos de proceder con la rogatoria, sírvase presentar constancia de convocatoria y quórum referida a la sesión de elección del comité electoral y constancia de quórum y convocatoria de la sesión de elección de la Junta Directiva Comunal. Precisa que estas constancias deberán estar suscritas por quien convocó a esas reuniones y con firma certificada por notario público, juez de paz o en su defecto fedatario de la SUNAR.
Ese es el caso en concreto, es que la constancia sí se presentó, pero el juez no certificó la firma, sino que indicó que es una copia legalizada, como que legalizó la constancia, como que fuera una copia fiel del original. Por lo tanto, este documento, como lo hemos mencionado, la directiva establece de manera clara que debe ser certificada. Por lo tanto, no es un documento idóneo y debe presentar la constancia en la que el juez certifique la firma, en la que el juez diga que certifico que la firma que está plasmada en la constancia es la que el señor Percy Laureano o Águila Mamani utiliza para celebrar los actos, ¿no? Aquí también es importante precisar que no existe impedimento con respecto a que puedan obrar en hoja parte y cuando indique así en la constancia y además en la hoja parte figure la misma declarante debidamente certificada. Dice, no existe impedimento en que puedan obrar en hoja parte siempre y cuando se indique así en la constancia, y se refiere a la constancia de quórum, y además en la hoja parte figure la misma del declarante debidamente certificada. Esto tiene que ver con que en la observación señala que se hace ver que los nombres de los comuneros asistentes no han sido considerados dentro de la constancia de quórum, sino que él ha presentado un listado con los nombres de las personas que asistieron a la asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí la directiva? Que sí es factible que puedan presentar esa hoja parte, sí es factible, pero esa hoja parte, también en esa hoja parte debe constar la firma de la persona que suscribe la constancia de quórum. Y esa firma también debe estar certificada al igual que también la constancia, la firma que consta en la constancia de quórum. En la observación señala también que dice que estas constancias, o bueno, se precisa que estas constancias deben estar suscritas por quien convocó en las reuniones y deben estar certificadas por el notario, juez de paz o en su defecto fedatario de la SUNAR. Y aquí quiero precisar que constituye un defecto cuando la certificación que efectúa el juez de paz no lo señala como tal, sino que por el contrario señala que ha legalizado, ¿no? Y siendo que el artículo 5.9 o numeral 5.9, ¿no? Señala o precisa indicando que debe estar la firma debidamente certificada. En este caso, pues, lamentablemente, el señor, la constancia de quórum, no se ha verificado que no consta esa certificación que se menciona. La resolución 316 del 2023, SUNAR-TR, establece que el Tribunal Registral ha dejado sentado que las copias de las hojas del libro padrón no suplen la necesidad de acompañar las constancias de quórum, conforme a la normativa vigente. No suplen lo que le habíamos mencionado, que sí pueden presentarlo, pero que estas deben estar firmadas o suscritas por la persona que suscribió la constancia de quórum en la cual se omitió esta información. Otro caso que también suele presentarse, ¿no? Es cuando, voy a dar lectura, dice. En la esquela de observación, el registrador señala que el libro de actas número 13, en donde se dirigió el acta de Asamblea General del 27 de marzo, fue legalizado con fecha 23 de julio del 2023 por el juez de paz del centro poblado de Cachicadán, distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, señor Moisés
Pacaya y Aicara. Sin embargo, la comunidad campesina San Juan Bautista, conforme a su estatuto, se encuentra domiciliada en el distrito de Cincicá, provincia de Otusco, departamento de La Libertad. Es decir, se encuentra domiciliada en otro distrito diferente al distrito donde se encuentra o reside o realiza funciones el juez de paz. Ese es el caso en sí. ¿Qué pasa cuando hay estas situaciones? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando el juez de paz certifica un libro, la apertura de un libro, cuando realmente su domicilio se encuentra fuera del ámbito territorial? En estos casos va a ser materia de observación porque contraviene el artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz, en la cual establece las competencias de manera clara, como por ejemplo la de certificar la apertura de libros de actas, firmas y documentos que se circunscriben en su localidad, siempre y cuando, ¿no? La regla es que no exista un notario. Esto también se puede ¿no? ver en la resolución administrativa 341-2014, ¿no? CE-PJ, ¿no? Del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante el cual se aprobó el reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias notariales por jueces de paz. Este reglamento regula en qué casos, o cuáles son las condiciones en las que en las que el juez de paz puede certificar firmas, libros o certificar las constancias notariales. Siendo las siguientes las que quiero resaltar: la persona natural o jurídica que solicita la certificación o constancia domicilie de manera permanente en su ámbito de competencia territorial. El juez de paz tiene que verificar, obviamente, sí podría certificar siempre y cuando no haya un notario, pero siempre y cuando esta persona, la persona que suscribe, por ejemplo, las constancias de convocatoria y de quórum, domicilien de manera permanente en su ámbito de competencia. Claro, aquí también aplicaría el domicilio múltiple, ¿no? Que ya eso es el juez de paz quien se encargará de evaluar. Por otro lado, la certificación o constancia se refiere a algún hecho que se realice en su ámbito de competencia territorial. Definitivamente, tiene que certificar hechos que tengan que ver con su territorio, no con otros territorios, no con lo que suceda en otro centro poblado, por ejemplo, porque eso sí sería en materia de observación, ¿no? Y obviamente daría pie a que se tenga que presentar una acta nueva, debidamente certificada, ¿no? Hay que precisar que también no está permitida la prórroga de competencia notarial al juez de paz por parte de personas que no domicilien en su ámbito territorial. Otro ejemplo que tenemos es que el registrador ha señalado que la constancia de convocatoria, la declarante no ha consignado su número de DNI ni su domicilio completo, así como tampoco su firma, ha sido certificada por el notario, juez de paz o letrado cuando se encuentra autorizado legalmente, o fue datario de algún órgano desconcentrado de la SUNAR, conforme a los lineamientos del artículo o numeral 9 de la directiva 010, ¿no? Señala además que en la constancia de convocatoria, que la constancia de quórum de la Asamblea General de fecha 23 de julio no se ha precisado los datos relativos a la certificación de apertura del libre padrón de comuneros, tal como lo exige el numeral 592 de la directiva, que regula la inscripción de los actos, o sea, la directiva 10. En este caso, el numeral 5.9 de la directiva 10 es bien clara y lo establece de manera expresa que debe constar el nombre completo y el número de DNI. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que
usuario tendrá que presentar una nueva constancia en la que cumpla con lo establecido en dicho numeral. Estas constancias, vale resaltar que siempre deben presentarse en original, ¿no? Lo mismo en cuanto a la constancia de quórum, que también está regulada en el numeral 592, dice: el número de comuneros calificados hábiles para asistir a la sesión de asamblea, los datos relativos a la certificación de apertura del libro de padrón de comuneros, y así también indicar el nombre de los comuneros asistentes a dicha sesión. Esto quiere decir que en la constancia de quórum se debe señalar el número de comuneros calificados, pero hábiles, ¿no? Indicar que, por ejemplo, que el número de comuneros calificados hábiles para asistir a la Asamblea General de fecha 27 de marzo es de 300 comuneros calificados hábiles, ¿no? Asimismo, indicar que de esos comuneros hábiles asistieron 200 comuneros, por ejemplo, ¿no? Adicionalmente, indicar en el primer punto donde se dijo que a la asamblea de fecha tal asistieron 300 comuneros calificados, ¿no? Que constan en el libro padrón, y ahí se debe precisar la certificación de apertura del libro padrón, que fue aperturado en el notario o en el juez de paz, según sea el caso, ¿no? Que el libro de tantos folios, con qué fecha, y en dónde consta inscrita, en qué número de registro del notario, si es que ha sido certificado por un notario, ¿no? Se debe precisar. Entonces, en conclusión, se debería para este caso presentar una nueva constancia de conformidad con los numerales precisados, ¿no? Indicados. Y esto lo pueden también ustedes corroborar en la resolución 1668 del 2024, donde el tribunal confirma la observación, ¿no? Que fue efectuada por la primera instancia, es decir, por el registrador. Otro caso que quería plasmar es que en la esquela de observación, el registrador indica que, confrontada la información contenida en el acta, dice, con lo que se declaró la constancia de convocatoria, se ha advertido que la citada asamblea sesionó en quinta convocatoria. Sin embargo, en el artículo 28 de sus estatutos, ¿no? Que consta en el asiento 24, solo ha previsto 2 convocatorias para efectos de computarse el quórum de asambleas generales. Es decir, en primera convocatoria con la mitad más 1 de los comuneros calificados, mientras que en la segunda convocatoria con cualquier número de comuneros calificados habilitados. Además, también señala que el artículo 26 del estatuto inscrito señala que entre la primera y segunda convocatoria debe mediar no menos de 1 hora. Sin embargo, en la constancia convocatoria se ha podido advertir que entre cada una de las 5 solo ha transcurrido 15 minutos. También cuestiona la constancia de quórum, en la que se indica que la Asamblea General Extraordinaria contó con la asistencia de 229 comuneros de un total de 3.200 comuneros que figuran inscritos en el libro padrón número 3, sin haberse precisado la condición de los comuneros, es decir, si son hábiles o no, ¿no? Y señala además que, conforme al artículo 24 del estatuto vigente, la Asamblea General está constituida por todos los comuneros calificados habilitados, mientras que en el artículo 28 del mismo estatuto, para efectos de computarse el quórum, solo se toma en cuenta a los comuneros calificados habilitados. Esta es la observación que el registrador plasma en la esquela correspondiente. Aquí se puede, al momento de hacer el análisis, el registrador se ha remitido específicamente a lo que se encuentra regulado en los estatutos, en primer orden. Y en este caso, en sus estatutos señala que deben haber, que la asamblea se constituye por los comuneros calificados y que entre la primera y segunda debe mediar no menos de 1 hora. Por lo tanto,
este supuesto, por lo tanto, este requisito debe cumplirse al momento de haberse convocado la asamblea, ¿no? Además, también señala que el artículo 28, que para sesionar válidamente requiere en primera no menos de la mitad más uno de comuneros calificados y en segunda cualquier número. Ahora, en el caso se ha considerado, bueno, los documentos presentados mediante este título han consignado que esta asamblea se ha llevado en quinta convocatoria. ¿Qué pasaría? ¿Los estatutos podrían regular una quinta convocatoria? ¿No? Porque aquí en primer orden el registrador calificó los estatutos. ¿Y qué hubiese pasado si los estatutos regulaban quinta convocatoria? ¿Hubiese sido materia de observación? Sí, ¿no? Y de ser así, se hubiese procedido a la inscripción. El reglamento de la ley de comunidades establece que solamente hay dos convocatorias, primera y segunda convocatoria. Por tanto, lo establecido en si es que se hubiese establecido 5 convocatorias, esta hubiese contravenido a la norma general. Y por más específico que sea el estatuto, o por más que regulen el actuar, no puede contravenir la norma general, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que a veces puede que en algún momento, al momento de haber calificado la constitución de la comunidad y se le fue al registrador de ¿no? Este punto, no se podría interpretar que se pueden hacer 5 convocatorias, ¿no? Ahora, otro punto que se advierte aquí es que se ha incumplido con lo señalado en el estatuto. No se indicaba si los asistentes a la asamblea son comuneros calificados habilitados. Pero aquí es importante precisar que se debe mencionar la palabra habilitado, porque son aquellos que estarían aptos para poder tomar los acuerdos. Caso contrario, sus acuerdos serían inválidos. Esto también se encuentra en la resolución 1668 del 2024. Otro punto u otra observación que se produce de manera frecuente es la siguiente. La notaría, al expedir la copia certificada del acta de asamblea, no autorizó de manera expresa a la señora Juanita Ríos Pérez, identificada para que presente el documento ante la oficina registral, tal como lo establece la 7ª disposición. Asimismo, la señora no está incorporada en el sistema notario para que presente la copia certificada. Aquí, esta es una disposición que tiene que cumplirse. Sí, efectivamente, generalmente las renovaciones de juntas directivas son presentadas por el notario. En este caso, no aplicaría este dispositivo o esta disposición. Pero, sin embargo, también cabe ¿no? que se le permita que el usuario sea quien tramite y solicite su inscripción de manera, ¿no? presencial o directa en las oficinas de los registros públicos. En ese caso, tiene que tomar en cuenta que debe ser incorporada en su módulo notario, porque al momento de calificar, el registrador va a verificar, valga la redundancia, que conste esta autorización en el módulo del sistema notario. Y muchas veces esto es materia de observación que trae consigo demoras, pero que lamentablemente se tiene que cumplir porque la 7ª disposición de la ley del notariado, la 1049, es clara en este punto. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, y esto es algo muy frecuente, ¿no?
son observaciones que se dan de manera continua, a pesar de que la 1049 lo expresa de manera clara. En este ejemplo, el registrador procedió a una tacha. En el título subexámine se advierte que mediante la Asamblea General de fecha 19 de febrero se acordó el reconocimiento de elecciones del Consejo Directivo para el periodo 2024-2025, los cuales se habían realizado en noviembre del 2023, o sea, dentro del periodo que establece el reglamento. Habíamos hablado que se inician entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre, está dentro de ese periodo. Sin embargo, conforme al artículo 66 del Reglamento de Personas Jurídicas, para la inscripción general de reconocimiento que se refiere a este artículo, solo procede para regularizar 2 o más periodos eleccionarios vencidos, requisito que no se cumple en el presente caso por cuanto se habría reconocido la elección de únicamente un periodo, motivo por el cual no procede la inscripción facilitada. Esta es la discrepancia que les había mencionado hace un instante, porque el reglamento de personas jurídicas, sí, precisamente establece que se puede, que mediante la asamblea de reconocimiento, solo se puede regularizar 2 o más periodos. Sin embargo, acá hay una norma especial, ¿no? Que está regulada en la directiva número 10, específicamente en el numeral 5.15.1, en donde establece que de manera excepcional se puede reconocer 1 o más periodos eleccionarios vencidos. ¿No? Al verificar la partida que menciona se menciona en la esquela, correspondiente a la comunidad, dice, apreciamos que en el 113 consta registrada la última directiva comunal para el periodo 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre, presidida por Maximiliano según el acto electoral. ¿No? Aquí en este caso, a ver, dice, sin embargo, conforme al artículo 66, bueno, ya habíamos hablado del punto de los 2 o más periodos. En este caso, a ver, está referido a que si se pretende el reconocimiento de la actual directiva que se encuentra en funciones, no cumpliéndose con lo dispuesto en la directiva de al menos reconocer un periodo vencido. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se pretende el reconocimiento de una que ya venció, tendría que también incorporarse o regularizarse la que se encuentra vigente, o sea, la elección vigente. Dicho de otra forma, la junta directiva, en este caso, para regularizar un periodo vencido, ¿no? En este caso 2024 y 2025, no estaría, este periodo todavía no está vencido. Y para que se dé la condición de poder reconocerla, este periodo 2024-2025 debe ya estar vencido. Y lamentablemente todavía estamos en el año 2024. Por lo tanto, no se podría aquí configurar o no se podría aplicar el reconocimiento. Por tanto, siendo un defecto insubsanable, el registrador procede a la tacha. ¿No? Nuevamente, aquí, en este caso también se precisa que la convocatoria la debió realizar el presidente con mandato vigente, pero no inscrito, ¿no? Si bien es cierto, en este caso la convocatoria ha sido realizada por un presidente con mandato inscrito, no inscrito, pero su periodo todavía no se encuentra vencido. Por lo tanto, no procede aplicar el reconocimiento de su junta directiva. Tendría que culminar este periodo y la nueva junta directiva, si digamos culminado este periodo, él no ha inscrito su renovación de junta directiva,
junta directiva electa para el 2025-2026, sí podría, ahí en este caso sí podría acogerse o regularizar mediante una asamblea de reconocimiento el periodo que ya venció. Esto también ha sido establecido en la resolución 2401 del 2023, SUNAR de Trujillo, ¿no? En este caso, en este ejemplo, el registrador formuló la tacha sustantiva al advertir que el acta electoral del 26 de junio del 2022 se señala que 3 vocales integrantes de la lista ganadora renunciaron para permitir, conforme al artículo 80 del estatuto, que un número de vocales que no exceda de 3 provengan de la lista que siga en votación a la ganadora. Y a fin de completar la lista ganadora con el porcentaje del 30%, o sea, la cuota femenina que está regulada en la ley 30982, ¿no? Solamente incorporaron una vocal dama, o sea, la señora Luz Hortensia Bausauri Torres. Y dado que no habría más mujeres en la lista, se quedó en segundo lugar, decidieron dejar libre 2 cupos para que en una elección posterior se complete la directiva comunal con 2 comuneras calificadas. Por lo que la directiva comunal, así conformada, no cuenta con el porcentaje requerido en la ley 309982, o sea, la ley que establece la cuota femenina. Pues dicho porcentaje de mujeres corresponde en ese caso a 3 integrantes. Esa es la esquela que el registrador, perdón, sí, pues la esquela de tacha que el registrador formuló, ¿no? Aquí es importante resaltar que esta actuación contraviene el artículo 78 del reglamento aprobado mediante el decreto supremo 08, el cual señala que la elección se debe realizar en un solo acto. En el ejemplo, al haberse configurado la renuncia de 2 integrantes para que sean elegidos en un posterior o se complete en una elección posterior, claramente se ve que transgrede, porque estaríamos hablando de un segundo acto, ¿no? Y para el caso todo ello se debe realizar en un solo acto. Si bien el artículo único de la ley 30982, aquella que modifica el artículo 19 de la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no? La cual establece y dice que la directiva comunal está constituida por un presidente, vicepresidente y 4 directivos como mínimo, o sea, 6 personas como mínimo, ¿no? Y además señala que la directiva comunal debe incluir un número no menor del 30% de mujeres o de varones en su conformación, ¿no? En este caso, en el ejemplo, deja entrever que la comunidad campesina no cuenta con el número de mujeres para que estos sean integrados y cumplir con ese requisito, ¿no? Que establece la modificatoria, que establece la ley 30982. Entonces, en ese caso, ¿no? ¿Qué pasa si es que en una comunidad campesina efectivamente el 100% son hombres o son conformados por hombres? Pues en ese caso, pues no, resulta imposible aplicar, ¿no? Aplicar esta norma. Sin embargo, para el caso en concreto, ¿cómo podríamos verificarla si realmente estamos ante ese supuesto, ¿no? Porque eso en el caso que he planteado o que consta en la tacha, ha dejado entrever de que no hay más mujeres. Estando en esta disyuntiva, nos queda verificar el quórum, ¿no? Que es aquel que va a determinar la validez inclusive de la inscripción o la validez de la asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos el quórum. Y en el quórum no se olviden que está detallado el nombre de los asistentes de cada asamblea. Y ahí vamos a poder verificar si dentro de los asistentes
hay hombres y mujeres. Y si realmente solo hay de un solo sexo, sean hombres o sean mujeres, pues obviamente no podríamos aplicar y exigirle lo imposible. Pero si no fuera así, entonces sí tendríamos que observarlo. No, si tendríamos que proceder a la tacha, porque aquí sí habría una situación eh, insubsanable. Si bien no han previsto, ¿no? Obviamente se ve claramente la falta de previsión y la voluntad de poder aplicar el artículo 19, al no haberse conformado las listas participantes desde el inicio, con no menos, desde el inicio del proceso, al menos con el 30% de sus integrantes comuneras, ¿no? Entonces, sí, pues, todavía existe el machismo en querer o en pretender incumplir esta modificatoria, ¿no? Y de querer solamente que estas juntas directivas estén conformadas por mujeres. Entonces, en estos casos se procede definitivamente a la tacha, ¿no? Para que puedan retrotraer hasta la etapa, en este caso el comité electoral, pues retrotraerá, ¿no? el proceso hasta la conformación de listas, en la cual cada uno de los candidatos, prevean, ¿no? la conformación de sus listas que estén integradas por el porcentaje que señala la 30982. Y ya para terminar, aquí hay un caso reciente, ¿no? En la cual el registrador formula la tacha sustantiva, amparado en lo siguiente, ¿no? En el caso en concreto se solicita la inscripción de la renovación de la Junta Directiva Comunal y se presenta, entre otros documentos, la copia certificada del acta de fecha 8 de febrero, ¿no? Se presenta la copia certificada del acta de fecha 8 de febrero, mediante el cual se elige al comité electoral. Me faltó precisarla aquí en la diapositiva. También el registrador precisa que con fecha 18 de enero, o sea, un mes antes aproximadamente, ya se había elegido un comité electoral. En esta actas se señala que el comité electoral anterior renunció y que la asamblea lo acepta como acuerdo previo. ¿Sí? No, hasta ahí estamos claros. Se trata de que se solicita una renovación de la junta directiva y resulta que para este caso el registrador el usuario presenta la copia certificada del acta donde se elige el comité electoral, que tiene fecha 8 de febrero. Pero sin embargo, con un mes antes ya se había elegido un comité electoral, ¿no? Y en esta copia certificada del acta, en esta acta, el usuario ha señalado, o se ha señalado, que el comité que fue elegido un mes antes había renunciado y que además la asamblea lo acepta como acuerdo previo, o sea, acuerdo previo, la aceptación tácita de su renuncia. Presenta la constancia de convocatoria, en la cual establece como único punto de agenda la elección del comité electoral. De hecho, este título fue tachado, por lo que el apelante, ¿no? el apelante señala, ¿no? O argumenta que el tema de la agenda de la Asamblea 8 de febrero ha sido la elección de un nuevo comité electoral. La palabra nuevo deja entrever que ya hubo un anterior comité. Por eso resulta lógico y natural que una materia a tratar, o sea, es una agenda derivada, producto de esta agenda principal, se eligió al nuevo comité electoral. Es el de conclusión de las funciones del comité anterior, elegido el 14 de enero
sin importar las causas de conclusión de sus funciones. Entonces, y además, agrega, ¿no?, que el registrador o las instancias registrales deben propiciar y facilitar las inscripciones de las comunidades campesinas, las que por su lejanía a las ciudades y falta de elementos tienen más dificultades de acceder al registro. Ese es el caso en concreto. El Tribunal Registral ha confirmado esta tacha, ¿no? Ha confirmado. ¿Y cuáles han sido los fundamentos por los cuales han confirmado? En primer lugar, no señalen ningún extremo, que también, en primer lugar, en la constancia de convocatoria que se presentó, solo se señaló como único punto la elección del comité electoral, pero debió haberse señalado también como punto de agenda la renuncia o la adopción, la renuncia y el acuerdo de la renuncia del comité electoral que se eligió anteriormente. Este punto de agenda fue omitido, ¿no? Como sabemos, la elección del comité electoral es la que da inicio a este procedimiento, al procedimiento de la renovación de la junta directiva, ¿no? Por eso que el registrador, en concordancia o de conformidad con el artículo 32 del TUO, del Reglamento General de los Registros Públicos, y el artículo 2011 del Código Civil, debe verificar la validez de esta elección, ¿no?, comprobando si su convocatoria y quórum se da dentro del marco de las normas que regulan a las comunidades, aun cuando dicho órgano no sea inscribible en el registro. Claro, la elección del comité electoral no es un acto inscribible, pero sí calificable. Otro punto que el tribunal fundamenta la confirmación de la tacha es que la convocatoria es el acto previo y necesario para la celebración de la Asamblea General, requisito indispensable para la validez y la publicidad. Al no haberse considerado como punto de agenda, ¿no?, no ha sido publicitado para que pueda, quizás, para que la Asamblea tenga pleno conocimiento de ello. Menciona que solo se da si el acuerdo adoptado y no consignado en la agenda es consecuencia directa del que sí fue previsto en la convocatoria y tratado en la Asamblea. El acuerdo de aceptación de renuncia del comité no es una consecuencia del tema de la agenda. Por el contrario, es un acto previo para la adopción del acuerdo de elección del nuevo comité. Y señala que en este caso no se configura el supuesto excepcional del artículo 53 del Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas. ¿Y qué dice este supuesto? Este supuesto señala que no procede a inscribir acuerdos sobre asuntos distintos a lo indicado en la agenda, o que no se deriven de esta. En contrario sensu, diríamos que sí procede, ¿no? En contrario sensu, diríamos que sí procede inscribir los acuerdos que de ella deriven y que tengan que ver directamente con esto. Sin embargo, en este caso, el colegiado ha demostrado de que para el caso en concreto resulta un acto previo el de el haber mencionado o establecer el acuerdo donde se elige al nuevo comité. Bueno, esperando a ver que sea esta posición de mucha importancia para ustedes y que les haya servido. Quedo agradecida por su audición y espero haberlas absuelto en su mayoría y bueno, cosa de una nueva oportunidad, impartir los conocimientos producto de la experiencia que se da en el día a día en la calificación o precalificación de los títulos que presentan en la zona registral 5 y en otras zonas a nivel nacional. Gracias.